La gran intercepción. Putin adelanta a Trump en Pekín. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este miércoles 15 de abril. Atención a lo que acaba de suceder en Pekín. Mientras el mundo miraba hacia el estrecho de Hormuz, Sergei Lavrov ha aterrizado en China para cerrar una agenda que debería hacer saltar todas las alarmas en la Casa Blanca. Sí, el adelantamiento estratégico. Así que olvidémonos de las especulaciones. Hoy tenemos sobre la mesa los cables reales de Reuters y TASS News que confirman un duelo de titanes en Pekín. Donald Trump, tras verse obligado a posponer su visita de marzo por el incendio que él mismo avivó en Hormuz, aterrizará finalmente en China el 14 de mayo. Pero lo que Washington no vio venir es la maniobra de intercepción del Kremlin. Sergei Lavrov acaba de confirmar desde Pekín lo que todos temían. Vladimir Putin llegará a China apenas 72 horas después de que Trump se marche. Así pues que mientras Trump intentará el 14 de mayo resetear una relación herida por su propia piratería naval, Putin llegará la semana del 18 de mayo, no para hablar, sino para ejecutar. Rusia se ha posicionado como el salvavidas energético de Pekín ante el bloqueo de Hormuz. Lavrov ha sido tajante. Rusia cubrirá cualquier brecha. Así que hoy analizamos cómo Putin ha dejado a Trump en el papel de invitado, mientras él se queda con el papel de socio estratégico e inquebrantable. El nudo iraní no se va a cortar bajo el dictado de Washington, se va a desatar en Pekín bajo los términos de Eurasia. ¿Ha perdido Trump el control del Pacífico antes incluso de aterrizar? Pónganse cómodos, amigos de Que habla Geo, preparen su café, su té, su chocolate caliente, porque hoy desglosamos la autopsia de la diplomacia occidental en China. Cine Mora. Y bueno, las claves de Lavrov. Es una entrevista bien larga que Lavrov ha dado en una rueda de prensa en Pekín y para su mayor absorción soberana la vamos a hacer en 2 episodios. No vamos a cubrir solamente la entrevista de Lavrov, tengo más noticias acerca de este futuro arribo de Putin en Pekín. Pero empecemos con las claves de Lavrov, Eurasia como fortaleza. Lavrov no ha ido a Pekín a pedir permiso, ha ido a consolidar la estructura de resistencia. Fíjense en sus palabras, blindaje total. Habla de proteger la cooperación comercial y económica de la influencia nociva de Occidente. El volumen de comercio ya superó los 200.000 millones por cuarto año consecutivo. No es solo comercio, es una economía de guerra integrada. El eje del conocimiento. Putin y Xi Jinping no solo hablarán de gas. La agenda incluye inteligencia artificial, energía nuclear, espacio y educación. Rusia y China están fusionando sus cerebros tecnológicos para dejar obsoleta la hegemonía del Silicon Valley. El mapa del segundo despertar. Lavrov ha trazado un mapa de batalla que abarca todo el continente. Eurasia. Denuncia los intentos de la OTAN de renovar su hegemonía militarizando a la Unión Europea y usando a Ucrania como carne de cañón. Oriente Medio ha dejado claro que el conflicto en la Franja de Gaza y Hormuz no se puede resolver bajo el dictado de Washington. Rusia y China ya no aceptarán mediadores occidentales. África y América Latina, Venezuela, Cuba. Lavrov habla de un segundo despertar. Rusia y China van por el control de las materias primas, ayudando a África a industrializarse para que deje de ser el supermercado barato de la Unión Europea. Y sí, seguimos con ese circo de Donald Trump tirando esos tweets y esos truth socials en la red social diciendo que la OTAN me ha abandonado, la OTAN es mala, qué feos son los europeos, qué mal agradecidos son. Como ya les dije anteriormente, puro teatro. Puro teatro. Cada uno está jugando su papel. Lo que realmente está sucediendo es de que ahora, Friedrich Merz lo ha dicho con letras capitales, la Unión Europea va a crear su propia OTAN. Eso es todo. El rearmamento europeo va a ser la OTAN europea y la OTAN no va a desaparecer por sí.
Lo van a dejar así como quien dice, los europeos tenemos nuestra OTAN y la otra OTAN, en cuanto Estados Unidos recupera el conocimiento, pues seguimos avanti. Eso es todo. Como lo dijo Dmitry Medvedev en su momento, es la OTAN multiplicada por dos. Así que no dejen cegarse por los tweets y los true social de Donald Trump diciendo que cómo sufre, cómo llora porque la OTAN lo desprecia, porque la OTAN lo abandona. Todo es un juego. Todo es un absoluto juego. Y bueno, fíjense bien en la jugada. Washington creía que podía gestionar a Rusia y China por separado, pero Lavrov acaba de confirmar que son un bloque indivisible. El hecho de que Putin haya acelerado su visita significa que Rusia no va a esperar a ver qué decide Trump. Moscú y Pekín están dictando los términos de la nueva gobernanza global antes de que Estados Unidos pueda siquiera resolver sus crisis internas. Lavrov lo ha dicho. 5 siglos de hegemonía occidental están llegando a su fin. Vigilad, porque si Putin llega a Pekín 72 horas después de Trump, el mensaje para el mundo es claro, yo diría. El centro de gravedad del planeta ya no está en el Atlántico, sino en el corazón de Eurasia. Y lo que viene en las preguntas y respuestas de Lavrov es aún más directo contra la yugular de la OTAN. Así pues que entremos a la verdad. La verdad tiene poder. El eje Rusia-China contra la arrogancia occidental. Amigos, atención a la respuesta de Sergei Lavrov, porque aquí es donde se espera la propaganda de la razón de Estado. Cuando le preguntan sobre la alianza inquebrantable con Pekín, Lavrov no se limita a las palabras bonitas, lanza un dardo envenenado al corazón de Washington. Sí. El secuestro de la Carta de las Naciones Unidas. Lavrov denuncia una hipocresía histórica que nos afecta a todos. Según el canciller ruso, el pecado original. Occidente firmó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, pero jamás tuvo la intención de cumplirla. El principio de igualdad soberana ha sido pisoteado en cada conflicto donde los intereses de Estados Unidos o Europa estaban en juego. La dictadura del paria. Lavrov señala cómo Occidente se ha arrogado al derecho divino de decir quién es un paria, a quién se le imponen sanciones, a quién se expulsa de festivales culturales o mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos. Y para Moscú y Pekín, esto no es orden internacional, es matonismo burocrático con tintes racistas. Y eso es lo que es. Y aquí en Latinoamérica lo hemos sentido en carne propia. No para muchos quizás, porque todos por acá hay muchos que todavía sueñan con el sueño estadounidense. Pero bueno, el nacimiento de la mayoría global. Aquí es donde la cosa se pone turbia para el G7. Lavrov afirma que la verdad tiene un poder propio. Y esa verdad es que Rusia y China son hoy los únicos que exigen volver a la legalidad original de 1945. Liderazgo de la mayoría. Ya no son países aislados. Lavrov los llama la mayoría global. Es ese bloque de naciones en África, Asia y América Latina que ya no aceptan las lecciones de moral de Bruselas mientras ven cómo se desmorona el sistema de reglas que solo beneficia a Occidente. Así que hombro con hombro. La alianza no es solo militar o comercial, es una alianza para que para que cada pueblo elija su propio camino sin que un burócrata en Washington le diga que es democrático y que no. A ver si nuestros presidentes latinoamericanos se ponen en sintonía con todo esto o van a seguirle bailando la música a los estadounidenses, ¿verdad? Escuchen bien el trasfondo. Lavrov le está diciendo al mundo que la era en la que Occidente dictaba quién era el bueno y quién el malo, pues ha terminado. Rusia y China han decidido que su asociación es inquebrantable ante cualquier adversidad, porque han entendido que si caen uno a uno, el mundo volverá al colonialismo de los últimos 5 siglos. La aceleración de la visita de Putin a Pekín es para consolidar este frente de legalidad soberana.
Estar atentos, vigilad, estar con los ojos bien abiertos, porque cuando Lavrov habla de la mayoría global, se refiere a que Occidente se ha quedado solo en su jardín privado, ese jardín de Borelno, y nosotros la jungla. Pues resulta que ahora la jungla se está reorganizando y se está convirtiendo en la mayoría global. Con nuestros matices, con nuestras diferencias de culturas, con nuestras diferencias de religiones, colores y sabores, somos la mayoría global. Y esa mayoría global es la que le tiene que hacerle pecho al imperio occidental. Como les digo, espero que nuestros gobernantes se pongan las pilas y se pongan en orden a favor de nosotros, a favor de los ciudadanos de Latinoamérica, de África y Eurasia. Y bueno, mientras el resto del mundo está construyendo un nuevo edificio con cimientos rusos y chinos, y lo que viene ahora sobre el doble muro de contención es la declaración de guerra económica definitiva. Sí, la estaca del Álamo y el nuevo grifo del mundo. Amigos de Que Hablan Geo, Lavrov acaba de lanzar una advertencia que debería hacer temblar los mercados en Londres y Bruselas. Mientras el estrecho de Hormuz arde por la agresión de Estados Unidos e Israel, as- ¿saben qué? Vamos a dejar de mencionar a Israel porque no tiene validez mencionar a Israel. Es Estados Unidos. Que Israel sea la mano ejecutora no quiere decir que esto sea un conflicto de Israel. Israel es la excusa. Es el papelucho mojado que utiliza Estados Unidos como su estandarte. Es más, les recuerdo, el chivo expiatorio cuando todo esto termine va a ser Israel. Ya en la Casa Blanca y en los senados y en el Congreso de Estados Unidos ya están creando las teorías y las conspiraciones para decir que toda la culpa ha sido de Israel y no de ellos. ¿Mm? Es el plan B que tienen. Si las cosas salen mal, pues le echamos la culpa al brazo ejecutor, aunque nosotros seamos el arquitecto que paga la feria, ¿no? Pero bueno. Así que Rusia se posiciona como el único garante de la supervivencia china. ¿Ok? Ese poder de Siberia 2, Power of Siberia 2, el seguro de vida de Pekín. Ante la escasez de energía en China por el bloqueo de Hormuz, Lavrov es tajante. Rusia tiene la capacidad de cubrir cualquier brecha. Integración total. El proyecto Power of Siberia 2 o proyecto de poder de Siberia 2 no es solo un tubo de gas. Es la columna vertebral de la Gran Asociación Euroasiática. Lavrov confirma que Moscú y Pekín están armonizando sus rutas para que no dependan nunca más de un estrecho que Trump pueda cerrar con un tuit y pues, consecuentemente, tenemos la muerte de la globalización. Lavrov recuerda que las reglas del juego que Occidente inventó tras la Segunda Guerra Mundial han sido trituradas por el propio Washington. La libertad de competencia y la propiedad privada ya no existen. Ahora solo existe la coacción. Europa y la estaca de Álamo. Escuchen bien la metáfora de Lavrov porque es pura razón de Estado con un toque de humor negro ruso que solamente Lavrov lo puede ejecutar. El engaño de la independencia. Europa presumía de querer desconectarse de la aguja del gas ruso. Lavrov advierte que al hacerlo han caído automáticamente en la estaca de Álamo de otra potencia, Estados Unidos, que ya los tiene afiliados para el sacrificio económico. ¿Sí? Soberanía en pánico, ¿no? Los funcionarios europeos ya están suplicando piedad a la Comisión Europea para que no cierren el grifo ruso del todo. Se han dado cuenta de que sin el gas de Moscú, la industria europea simplemente dejará de existir. Y esto incluye figuras como el nuevo gobierno de Hungría. Y ahora tenemos también Eslovenia. Tenemos también Bulgaria. Bueno, Eslovaquia ya lo teníamos de antes. ¿Ya? Pero también empezamos a escuchar ruido en la República Checa, Finlandia. Y bueno, la causa raíz. ¿Quién es el pirata? Lavrov desarticula la narrativa de la OTAN sobre Hormuz y los hutíes. La provocación.
Pregunta a sus aliados árabes. ¿Habría cerrado Irán el estrecho si no fuera por la agresión de Estados Unidos a Israel? La respuesta es un no rotundo. El objetivo real. Detrás de la bandera de la democracia, Lavrov denuncia que el objetivo de Trump es el mercado petrolero. Primero fue Venezuela, usando la excusa del narcotráfico, y ahora es Irán. Es un saqueo civilizatorio. El escudo. Lavrov cierra con una sentencia de victoria. Gracias a Dios, China y Rusia tenemos todo lo que necesitamos. Capacidad, reserva y planes. Eurasia es ahora una isla autosuficiente. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, fíjense en la profundidad del mensaje de Lavrov. Lavrov le está diciendo a Europa, ustedes eligieron ser vasallos de Washington y ahora están empalados en su propia estrategia. Mientras tanto, China y Rusia han acelerado el Power of Siberia 2 y la integración de la ruta de la seda. Para Pekín, el bloqueo de Hormuz es un dolor de cabeza temporal. Pero para Washington es el principio del fin de su hegemonía petrolera. Putin llega a China no para negociar, sino para firmar el acta de independencia energética de todo el continente. Vigilad. Porque cuando Lavrov habla de que Estados Unidos quiere destruir civilizaciones milenarias para controlar el crudo, está avisando que la mayoría global no va a permitir que Hormuz sea el último capítulo de la piratería yanqui. Solo digo. La traición de Alaska y el nuevo muro de Europa. Amigos, Lavrov ha soltado una bomba informativa que pocos han procesado. ¿Recuerdan los famosos acuerdos de Alaska en agosto de 2025? Moscú creyó que Washington hablaba con sinceridad. Pero Lavrov confirma que la élite de Bruselas, París, Berlín y Londres torpedeó y bloqueó cualquier entendimiento. Europa no quiere la paz, quiere la militarización total. Sí. Y aquí entramos a hablar del bloque Kellogg, Ucrania como gendarme. Lavrov revela el plan de las figuras cercanas de Trump como Kit Kellogg y los grandes europeos, una nueva alianza. Ya no se trata de la OTAN. Están gestando un nuevo bloque militar con Ucrania como miembro principal y gendarme de Europa. Zelensky ya se ofrece para defender a Europa de Rusia. Así que es el relevo de Washington. Estados Unidos quiere que Europa cargue con el costo y el riesgo de contener a Rusia para que el Pentágono pueda concentrar todos sus recursos en el Pacífico contra China. Es una transferencia de responsabilidad hacia un continente que ya está en crisis interna. Como lo dijo en su momento Brian Barletic, todo esto ya está planeado. Ese gran discurso de Pete Hegseth de inauguración en marzo del año pasado y consecuentemente el gran discurso de J.D. Vance en Europa el año pasado en el Security Council, pues es parte del plan. Solamente están distribuyendo las labores, están distribuyendo los trabajos. Con el ruido y la impresión mediática para que todos creamos que todo no es programado, que todo es una gran casualidad y consecuencias de las causas injustas que Rusia ha creado, ¿no? Pero bueno, el que tenga oídos que oiga, ¿no? Así que la doble vara de medir, de Kosovo a Groenlandia. La hipocresía de la Secretaría de las Naciones Unidas ha quedado retratada en una anécdota que Lavrov califica de espantosa. El caso Groenlandia. Cuando Trump mencionó Groenlandia, las Naciones Unidas corrió a decir que se debe respetar el derecho de la autodeterminación. Pero cuando Rusia pregunta si ese mismo derecho se aplica retroactivamente a Crimea o el Donbass, la respuesta de las Naciones Unidas es: eso es otra historia. El espejo de Kosovo. Lavrov recuerda que la Corte Internacional dictaminó que una parte de un Estado puede declarar su independencia sin permiso central. Caso Kosovo. Pero Occidente se niega a aplicar esa misma ley a los referéndums de Ucrania, que sí fueron consultados al pueblo. La ley solo existe cuando beneficia al imperio, ¿verdad?
Serbia, el último bastión bajo presión. Sobre Serbia, Lavrov es muy claro acerca de la encerrona de Bruselas, el chantaje de la Unión Europea. A Belgrado le exigen dos cosas imposibles para entrar al club europeo: reconocer la independencia de Kosovo, ¿m?, y unirse a las sanciones antirrusas. Quieren convertir a Serbia en una zona de amortiguación contra Moscú. La lealtad de Vučić. Lavrov respeta que el presidente serbio se mantenga firme. Serbia sabe que su infraestructura y su futuro no depende del diktat de Bruselas, sino de la integración con la ruta de la seda de China y la energía de Rusia. Y aquí pasamos al derecho al átomo. Rusia blinda la soberanía de Irán. Así que, pues, para cerrar este segmento de las preguntas de Lavrov, porque tenemos más preguntas y respuestas a Lavrov, pues Lavrov ha puesto los puntos sobre las IES respecto al programa nuclear iraní. Mientras Trump exige que Teherán entregue hasta el último gramo de uranio enriquecido, Rusia ha recordado quién es el verdadero infractor en este tablero. La traición del PAI, el acuerdo que Occidente rompió. Lavrov ha sido lapidario. Rusia cumplió su parte convirtiendo el uranio excedente en combustible para Bushehr. Pero fue la salida unilateral de Trump y la maniobra vergonzosa de la Unión Europea lo que destruyó la confianza. ¿Reciprocidad o nada? Lavrov pregunta con lógica aplastante: ¿cómo puede Estados Unidos exigir que Irán cumpla restricciones extra si Washington ya no está obligado por nada? Un acuerdo solo es sostenible si es recíproco, ¿verdad? Esta es lógica elemental, sentido común. El derecho inalienable. Rusia es clara. Irán tiene el derecho soberano a enriquecer uranio con fines pacíficos. Lavrov confirma que no existe una sola prueba de que Teherán haya desviado material para fines militares, a pesar de ser el país más inspeccionado del mundo. Y otra situación: el asesinato del líder supremo y la resistencia. Lavrov menciona el punto de no retorno, el brutal asesinato del Ayatollah Jamenei al inicio de la agresión. Aún así, Rusia mantiene que el derecho al átomo de Irán es universal. El papel de Rusia. Moscú aceptará cualquier decisión que satisfaga a Irán, ya sea que decidan pausar el enriquecimiento o mantenerlo. Rusia estará ahí para validar su derecho. No aceptarán dictados de quienes ya han demostrado que no respetan su propia firma. Este es un mensaje bien serio para Estados Unidos, ¿eh? Esta es una declaración de basta de parte de Rusia a Estados Unidos. Como siempre decimos acá en este canal, esperemos que haya algún vivo, algún despierto en la Casa Blanca que le pueda traducir estas palabras a Donald Trump. Porque aparentemente en la Casa Blanca solo hay una partida de gilipollas. El único que saben es seguir textos de Hollywood. Mejor dicho, de Bollywood. Hungría y el teléfono rojo. La elegancia del realismo. Como siempre, ¿no? Lavrov, su maestro en la diplomacia, ¿no? Terminamos este reporte desde Pekín con la respuesta de Lavrov sobre el nuevo escenario en Hungría tras las elecciones. Peter Magyar dice que no llamará a Moscú. Y la respuesta de Lavrov es una cátedra de razón de Estado. El juego de las llamadas, ¿no? Macron y Magyar. Lavrov no da puntada sin hilo, ¿eh? Compara la actitud de Magyar con la de Emmanuel Macron. La intención contra la realidad. Dice: somos gente educada. Si alguien dice que va a llamar, como Macron, y luego no lo hace, Moscú simplemente entiende que cambió de opinión. Si Magyar dice que no llamará, es su derecho individual. El desprecio de la gesticulación, ¿no? Para Rusia, lo que un político diga para satisfacer a Bruselas en campaña es irrelevante. Lo que importa es la acción sustancial. Y esto nos lleva a los intereses nacionales contra el diktat de Bruselas, ¿no? Lavrov lanza el mensaje final para Budapest y para toda Europa: diálogo con propósito. Rusia nunca rehúye el diálogo, pero exige una condición:
que el interlocutor represente verdaderamente los intereses de su pueblo y no las órdenes de la burocracia de Bruselas. El mensaje es subtitero, ¿no? Moscú sabe que Bruselas ya está presionando a Magyar para desmantelar la política soberana de Orbán. Lavrov le está diciendo, si llamas para hacer un recadeo de la Unión Europea, no hay nada de qué hablar. Si llamas por el interés de Hungría, pues aquí estamos. Así pues, amigos, de que hemos recorrido hoy el mapa completo de la fractura global. Con el video de ayer, desde los Mi-28 que humillan a Washington sobre Teherán, pasando por los 8 estrechos que están asfixiando a Occidente, hasta esta rueda de prensa de Pekín donde Lavrov ha confirmado que Putin se ha adelantado a Trump. Rusia y China no están esperando ver quién gana en Estados Unidos o quién gobierna en Hungría. Están construyendo una realidad donde las llamadas de Europa son cada vez menos necesarias. La razón de Estado nos dice que la estaca de álamo energética ya está afilada para los vasallos, mientras que la mayoría global se une en el corazón de Eurasia. Y espero que Latinoamérica sea parte de esa mayoría global. Oro, rezo por ello, sinceramente. Vigilad, amigos, el tiempo de las palabras se agotó en Alaska 2025, ahora es el tiempo de los hechos, el acero y de la soberanía inquebrantable. Mantengan la sobriedad y la guardia alta. Ni un paso atrás. Ahora bien, hay una cuestión que creo que me salté y es donde Lavrov habla de el nudo iraní. Desatar contra cortar. Es que Sergei Lavrov acaba de lanzar una advertencia final desde Pekín, que yo diría resume la tragedia de la diplomacia occidental. El nudo iraní debe desatarse, no cortarse. Sí, la ilusión del corte rápido. Lavrov denuncia que Washington e Israel están intentando cortar el nudo mediante la agresión militar iniciada en febrero. Pero el canciller ruso es tajante. El error de cálculo. El intento de cortar el nudo solo ha provocado el caos que vemos hoy. Mercados globales fracturados, infraestructura árabe bajo fuego y un sentimiento de odio civilizatorio. Es la amenaza genocida. Lavrov menciona con horror la amenaza de Trump de borrar una civilización milenaria. Para Rusia y China, esto no es una política exterior, es una regresión a la barbarie que la mayoría global no va a tolerar. El papel de China, el mediador silencioso. Mientras Estados Unidos e Israel bombardean, Lavrov destaca la labor de Pekín. Diplomacia de resultados. Recuerda cómo China facilitó en 2023 el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. ¿Se acuerdan? Rusia apoya esta vía. La normalización entre árabes y persas es la peor pesadilla para quienes quieren mantener el control mediante el caos. La pinza euroasiática. Rusia y China están listos para ayudar a Irán a preservar su derecho al átomo pacífico. Lavrov ha sido claro. No hay pruebas de armas nucleares, solo hay una voluntad occidental de destruir un rival estratégico. Así pues que el martillo de la verdad no. La conclusión de este miércoles es una lección de razón de Estado pura y dura. Lavrov en Pekín ha dejado claro que el mundo iraní es un atasco que Washington no sabe resolver. Mientras Trump publica amenazas en Truth Social sobre el fin de una civilización, Putin y Xi Jinping están sentados diseñando el nuevo flujo de energía por tierra. La aceleración de la visita de Putin a Pekín es para decirle al mundo que el nudo no se va a cortar, se va a desatar bajo los términos de Eurasia. Europa está empalpada en su propia estrategia energética. Estados Unidos se agota en una guerra de desgaste que sus fábricas no pueden sostener. E Irán demuestra que un mes de bombas no puede apagar el motor de una nación milenaria. Así que estar vigilantes, amigos, porque el nudo se está apretando, pero no sobre el cuello de Irán, sino sobre la hegemonía de un imperio que olvidó cómo se hace la diplomacia. Nosotros mantendremos la sobriedad y la guardia alta en esta torre de mando. Así que ni un paso atrás. Y ahora bien, con esta confirmación de Reuters y de Asia Business Daily, tenemos la pieza final del rompecabezas.
el choque de trenes diplomático en Pekín. A ver, fíjense en la precisión quirúrgica del calendario que estamos manejando para mayo de 2026. 14 y 15 de mayo, Trump llega a China tras 8 años de ausencia. Y en la semana del 18 de mayo, Putin llega a China apenas 72 horas después de que Trump se marche. Rusia no solo está interceptando a Trump, está barriendo su rastro. Es un movimiento de razón de Estado puro. Putin deja que Trump hable y luego él llega para cerrar los contratos reales de energía y seguridad que China necesita debido al caos en Hormuz. Así pues que entramos al duelo de mayo. Putin barre el rastro de Trump. Sí, atención, yo diría a la noticia de último minuto que confirma Reuters y agencias asiáticas. El calendario de mayo de 2026 va a ser el epicentro del nuevo orden mundial. La intercepción de mayo. Trump tiene previsto aterrizar en Pekín el 14 de mayo, pero en un movimiento de ajedrez, el Kremlin acaba de filtrar que Putin llegará en la semana del 18 de mayo. Sin reunión con Trump. Peskov ha sido tajante. Putin va a China, pero no planea ver a Trump. Rusia le está diciendo al mundo que su alianza con Xi Jinping es una entidad soberana que no necesita la validación ni el permiso de la Casa Blanca. Ese relevo de energía, ¿no? Mientras Trump intenta vender promesas, Putin llega con los contratos de gas y el petróleo que China necesita tras el cierre de Hormuz. Rusia se posiciona como el único socio capaz de cubrir el 100% del déficit energético chino en igualdad de condiciones. El respaldo de Xi Jinping. Lavrov no solo preparó el terreno, recibió la bendición de Xi Jinping en persona. El líder chino ha sido claro. China y Rusia deben confiar, apoyarse y defender sus intereses mutuos frente a las gambetas agresivas de Estados Unidos. La estaca de Álamo, ¿no? Lavrov confirma que lo que sospechábamos. Los burócratas europeos están en pánico, rogando que no se cierre el grifo ruso mientras Hormuz arde. La soberanía europea ha sido empalpada en su propia retórica. Amigos, lo que hemos visto hoy es la radiografía de un cambio de era. Este 15 de abril quedará marcado como el día en que Rusia y China declararon oficialmente que el nudo iraní no se va a cortar bajo el dictado de la espada de Trump. Putin llega a Pekín en mayo no para negociar migajas, sino para consolidar la gran asociación euroasiática. Así que poner atención bien a las fechas. Trump hablará en Pekín el 14, pero Putin firmará la realidad el 18. Mientras los portaaviones estadounidenses se oxidan en Hormuz y los Mi-28 vigilan Teherán. El corazón de la Tierra se une para dejar a Occidente en la irrelevancia. La razón de Estado ha hablado. Eurasia ya no necesita el permiso de Washington para existir. Así que mantener la sobriedad, amigos. El mundo que conocíamos ha muerto y el nuevo está naciendo en Pekín. Así pues que ni un paso atrás. La conclusión de este miércoles 15 de abril es que el tiempo de las palabras se ha agotado. Mientras Trump intenta recuperar en mayo un terreno que su propia agresividad en Hormuz le hizo perder, Putin y Xi Jinping están sellando el acta de nacimiento de un mundo que ya no mira hacia el Atlántico. El nudo iraní no se va a cortar. Se está desatando bajo los términos de una mayoría global que ya no acepta el matonismo de Bruselas ni las amenazas de Washington. Pero esto es solo el principio. En el próximo reporte entraremos de lleno en la segunda parte de esta histórica rueda de prensa de Lavrov, donde el canciller ruso lanza dardos directos sobre la situación en Cuba, la estrategia de asfixia en Hormuz y la alianza militar definitiva con China. No se lo pueden perder. Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Mantener este faro encendido en medio de la tormenta requiere de algo más que voluntad. Y requiere independencia total para que la razón de Estado siga llegando a ustedes sin filtros ni censura de algoritmos corporativos. Su apoyo es el combustible de este motor.
Como ven en pantalla, hemos dado un paso más hacia nuestra propia soberanía financiera. Ya tenemos activa la billetera digital de la torre de mando. Si valoran este nivel de análisis y quieren que sigamos operando sin ataduras, pueden realizar sus aportes en Bitcoin o en Ethereum, escaneando los códigos QR que están allí. Cada Satoshi y cada fracción de Ether nos ayuda a mantener la guardia alta frente a la manipulación mediática. Fijen el rumbo, denle a ese botón de me gusta y compartan este video. Es nuestra artillería contra el silencio. Sigan en guardia, suscríbanse y activen la campana. Los estrechos no esperan a nadie y las noticias vuelan más rápido que los MI-28. El manifiesto, dejen su opinión abajo. ¿Creen que la visita de Putin borrará definitivamente el rastro de Trump en Pekín? Dejen caer el emoji del ancla para confirmar que son parte de la tripulación que llega hasta el final. Gracias por su lealtad, por su apoyo constante y por confiar en este puesto de mando. Pronto volveremos con más de Lavrov, más geopolítica y más verdades incómodas. Mantengan la mente clara y el espíritu sobrio. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.